Sobrino Eduardo, le estamos saludando también a esta hora, él se está conectando también. Bendito Dios, gloria al Señor. Bien, hermanos, entonces por eso decía el comentario que el Seol a veces es personificado como una bestia hambrienta, ¿verdad? Que entre más come, más quiere. Y por eso leíamos también Isaías 5:14. Que Isaías 5:14 dice: por eso ensanchó su interior el Seol. Aquí hay algo bien importante, que dice que por eso ensanchó su interior, podríamos decir su vientre, ¿verdad? Su vientre, el Seol, porque es como una bestia hambrienta. Por eso ensanchó. A mí me llama bastante la atención cuando dice que ensanchó su interior, porque nosotros sabemos, hermanos, que el Hades es lo mismo que el Seol. Y sabemos que el seno de Abraham estaba en el Hades. Hoy ya no está el seno de Abraham ahí, el paraíso. Pero sabemos que cuando Jesucristo murió y descendió al Hades, y el Señor salió del Hades, porque dice que el salmista que no dejó Jehová, el Señor, el alma del Señor en el Hades, sino que salió de allí, ¿verdad? Entonces, y sabemos que cuando Jesucristo salió de allí, se llevó cautiva la cautividad, o sea, los que estaban cautivos allí en el Hades, pero estaban en el paraíso, estaban en el seno de Abraham. Entonces, el Señor los sacó y se los llevó. Y ahora bien, ¿qué pasó con el seno de Abraham? Que estaba en el Hades, ¿qué pasó? Entonces, acá me llama la atención cuando dice Isaías 5:14, que dice que por eso ensanchó su interior el Seol o el Hades. Se ensanchó, como quien dice, ocupó la parte que estaba ocupando el seno de Abraham. Amén, hermanos. Amén. Ocupó ese lugar, como ese lugar quedó vacío. Y alguien hacía la broma, ¿verdad? ¿Y qué pasó con el seno de Abraham? Como el Señor se llevó a todos los que estaban allí cautivos, quedó vacío. Pero alguien hacía la broma que Satanás había rentado ese local para meter más almas allí, a ese lugar. Y mire lo que dice Isaías 5:14, que por eso ensanchó su interior, o sea, lo hizo más grande, lo ensanchó para que le cupiesen más almas en ese lugar. Tremendo, ¿verdad, hermano? Así es la palabra de Dios, bien clara. Dice, y sin medida, dice, extendió su boca, o sea, abrió más la boca también para de esa manera tragar más almas que están yendo a ese lugar. Extendió su boca, dice, y dice, allá descenderá la gloria de ellos, y su multitud, y su fausto, dice, y el que en él se regocijaba. Ahora bien, ¿de quién está hablando acá? Está hablando del pueblo de Dios, está hablando de Israel mismo, porque Israel se había abandonado a nuestro Dios, a Jehová, lo había dejado, y se habían dedicado ellos a hacer lo malo, se habían dedicado a utilizar su vida en el alcoholismo, hacían banquetes, hacían fiestas, hacían parrandas, comían, hacían banquetes, bebían, se emborrachaban y no se acordaban de Dios, Y entonces allá iban, y ahí iban a ir, dice, los borrachos también, los que beben vino, los que se emborrachan. Y el punto importante es que hacían todos esos deleites, se deleitaban en la carne y habían abandonado
a nuestro Dios, a Jehová, habían dejado a Jehová. Y por eso dice la Biblia que allá, que el Seol por eso ensanchó su interior para que le cupiesen más alma. Allá van a ir a parar ellos, dice Isaías, capítulo 5, versículo 14. Amén, hermanos, estamos bien allí, ¿verdad? Amén. Todos los altivos, los orgullosos, van a ir a parar. Los injustos van a ir a parar a ese lugar. Los inconversos, los que no quieren nada con Dios. Gloria al Señor. Dice en el libro de Habacuc capítulo 2 y versículo 5, si quieren buscarlo. Gloria a Dios. Bendito Dios. Habacuc 2:5 dice así: y también el que es dado, dice, al vino, es traicionero. El que es dado al vino es traicionero. Fíjense lo que dice de los bebedores, de los bolos, que son traicioneros. Dice que son hombres soberbios. Son hombres soberbios. Pero dice que no permanecerán. No permanecerán. Dice que ensanchó como el Seol, su alma. Los que son dados al vino no permanecerán. Dice que han ensanchado como el Seol su alma. Aquí estamos viendo de nuevo que el Seol ensanchó su interior o su vientre, podríamos decir. Y dice que el comentario dice que es como la muerte que no se saciará. No se saciará. La muerte no se sacia, siempre quiere más también. Dice que la muerte está como con una boca abierta y un apetito insaciable. El Seol se le describe como un lugar de polvo también. Se le describe como un lugar de polvo al Seol también. Podemos ver en el libro de Job, capítulo 17, versículo número 16. Job 17, 16. Si quisiera alguien leerlo en voz alta. A la profundidad del Seol descenderán y juntamente descansarán en el polvo. Amén. Se le describe, dice, como un lugar de polvo también. Dice el versículo 16, capítulo 17 de Job, dice que a la profundidad del Seol, o sea, estamos viendo, ya dijimos que el Seol está en la profundidad de la tierra, y en la profundidad del Seol, allá descenderán y juntamente, dice, descansarán en el polvo. Acá, hermanos, dice que descansarán en el polvo. El comentario, pero nosotros sabemos que al Seol no se va a descansar, ¿verdad? Sino que al Seol se va a tener tormento eterno. Es un lugar de castigo. Amén. Es un lugar de castigo. Allá no se va a descansar. Aunque el comentario, pues, o sea, el versículo así lo dice, dice, a la profundidad del Seol descenderán y dice, y juntamente descansarán en el polvo. Descansarán en el polvo, pero no. Nosotros sabemos que lo que va al polvo es el cuerpo.
es el cuerpo de la persona cuando muere, pero su alma no va a ese lugar. Su alma sale y va al Seol o al Hades, y allí no se va a descansar, sino que se va a estar en un constante tormento, sufrimiento. Amén, hermanos. Amén. Bien, también tenemos Job, en el mismo libro de Job, capítulo 10, y el versículo número 21. Job 10, 21 dice así: antes que vaya, para no volver a la tierra de tinieblas y de sombra de muerte, dice Job. Entonces también se le conoce al Seol como un lugar de tierra de tinieblas. Eso ya lo hemos visto en la primera parte, de que se cree y se dice que se le conoce como un abismo, como las tinieblas de afuera, vimos que decía también, como oscuridad, como hoyo, ¿verdad? Como fosa, ya vimos todo eso. Y acá está diciendo Job que dice, antes que vaya, para no volver, o sea, antes de que me muera, dice. Antes de que vaya, para no volver a la tierra de tinieblas, a la tierra de tinieblas y de sombra de muerte, dice. Ahora, una cosa es ir a la tierra de tinieblas, porque sabemos que la gente que muere, su alma va a ese lugar de tinieblas. Pero cuando hablamos de sombra de muerte, bueno, sabemos también, pero generalmente los que hemos andado en sombra de muerte, generalmente somos los vivos, las personas vivas, que hemos andado por lugares tremendos, peligrosos, horrendos, y uno dice, este lugar es como un lugar de sombra de muerte, ¿verdad? Yo recuerdo, hermanos, cuando hizo erupción el volcán de acá de Santa Ana, y yo recuerdo que yo iba a trabajar allá todo alrededor del lago, y a toda la gente de ahí yo la visitaba, pero cuando hizo erupción el volcán, bueno, y que bajó toda la lava y que partió la calle, las calles centrales, toda una colonia se pasó llevando, y donde bajó toda la lava dejó unas barrancas, pero unas barrancas enormes, y se trajo ceibas y piedras enormes, y se fue a apagar toda la lava allí a el lago de Coatepeque. Y les digo, quedó un olor pero horrendo a puro azufre, y las calles llenas de azufre y de ceniza, cubrieron casas enteras. Y yo me acuerdo de que yo fui a ese lugar, no sé si a los 2 o 3 días después de que pasó eso, porque cerraron la Fuerza Armada y no dejaban que nadie pasara. Pero sí les digo, un lugar tan horrendo, no se veía gente, ni un alma, solo se veían perros, que habían quedado unos perros abandonados allí. Toda la gente se fue de allí, de ese lugar. Una tristeza y un temor, una cabal lo que describe la Biblia como lugar de sombra de muerte. Tremendo eso. Eso lo hemos vivido nosotros los vivos. Pero imagínense que nuestra alma vaya a parar a un lugar así por la eternidad, donde se viva esa zozobra, ¿verdad? Tremendo eso. Pues así se compara el Seol también. Así es el Seol. A una tierra, dice, de tinieblas y de sombra de muerte. Se le compara también a una tierra de tinieblas y de sombra de muerte. Por eso está diciendo Job así. Antes, dice, antes que vaya, para no volver. Él, claro, ¿verdad? Alguien que va a ese lugar es para no volver a la tierra de tinieblas y de sombra de muerte. Los hebreos
hermanos, no sé, yo quisiera que me que me avisen ahí cuando ya tengamos quizás lo más unos 30 minutos, para no alargarnos mucho. 10 faltan. Bien, vamos a leer un par de textos más. Dice, los hebreos concebían al individuo, dice, como una unidad de cuerpo y espíritu. De allí que era imposible para los muertos, cuyos cuerpos estaban putrefactos. Y vamos a leer el Salmo 49, 14. Los hebreos concebían, dice, al individuo como una unidad de cuerpo y espíritu. Dice el Salmo 49, 14, si lo quieren leer ustedes. Como a rebaños que son conducidos al Seol, la muerte los pastoreará, y los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana. Se consumirá su buen parecer, y el Seol será su morada. Amén. Fíjate lo que dice el Salmo 49, 14. Como dice, a rebaños que son conducidos al Seol. Nosotros entendemos por rebaño una cantidad grande de ovejas, ¿verdad? De ovejas y cabras, podríamos decir. Que un pastor las está conduciendo a un lugar determinado. Pero en este caso dice que son conducidas al Seol. Al Seol, como a rebaños, dice que son conducidos al Seol, o sea, al matadero, podríamos decir, al Seol. La muerte los pastoreará. La muerte los pastoreará. Imagínense quién los va a pastorear. La muerte los va a pastorear. ¿A quién? A la gente impía, a la gente que no quiere nada con Dios. Y es allí, hermanos, donde nos duele a nosotros, en nuestro corazón, en nuestro ser, que la gente no quiera nada con Dios. Porque nosotros no quisiéramos, y Dios mismo, que la gente vaya a parar a ese lugar. La misma muerte los va a pastorear, los va a llevar hacia el Seol. Pero note lo que dice, y los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana. Los rectos, ¿verdad? Se van a sentir, o sea, nosotros, sin así ánimo de querer vanagloriarnos y de querer sentirnos más o mejor que ellos, aunque así es, estamos en ventaja nosotros de ellos, pues nosotros que somos los rectos, los justos, los justificados con la sangre de Cristo, nos vamos a enseñorear de ellos, dice. ¿Por qué? Porque nosotros ya no vamos para ese lugar. Amén. Amén, hermano. Sino que nosotros vamos ¿para dónde? Para la patria celestial, ¿verdad? Esa es la fe que nosotros tenemos. Y no por nuestros méritos, no porque nosotros seamos las buenas personas, por así decirlo, sino que porque Cristo es bueno. Y porque a Él le plació a nosotros limpiarnos, lavarnos de nuestros pecados y justificarnos y tenernos aparte. Para cuando Él venga, nosotros tenemos que estar preparados para irnos con Él. Bendito Dios. Así es de que se enseñorearán, dice, de ellos los rectos. Y el Seol será su morada. Allá es donde van a ir a morar. Por la eternidad, hermanos. Por la eternidad. Y bendito sea Dios que nosotros vamos para el cielo por la eternidad también. Amén. Gloria a Dios por eso, ¿verdad, hermanos? Amén. Solo vamos a leer otro texto y vamos a finalizar. Vamos a dejar el video hasta allí. Dice que los experimentarán, dice, más que una existencia marginal. Dice que los traductores usan más de un término para
describir a los residentes del Seol. Los escritores, los traductores usan más de un término para describir a los residentes, o sea, a los que van a morar en el Seol. Y para eso vamos a leer Job 26:5. Amén. Solamente ese vamos a leer y vamos a finalizar. Y nos vamos a quedar pendientes para una próxima, para otro estudio del Seol. Vamos a seguir estudiando hasta que terminemos la parte del Seol y después vamos a estudiar el tema que se llama muerte. Amén, hermano. Amén. Ese tema es bien interesante también. Solo Dios sabe por qué estamos estudiando esto. Estamos estudiando estos temas interesantes. Ya vimos Seol, Gehenna, Hades, infierno, Tártaro. Ya vimos esos temas. Amén. Y tenemos que tenerlo claro. Ahora estamos estudiando Seol, luego vamos a estudiar el sepulcro. Vamos a estudiar el sepulcro también y para que veamos que no es lo mismo. Y vamos a estudiar muerte también. Vamos a estudiar el alma. Vamos a estudiar bastantes temas bien interesantes. Bendito Dios. Dije Job, capítulo 26 y versículo número 5. Bendito Dios. ¿Cómo dice ahí, hermanita? He aquí que ni aún la misma luna será resplandeciente, ni las estrellas son limpias delante de sus ojos. ¿Es ese? No, ¿verdad? No es ese. O 25:6, 5. 26:5 dije. 26. Las sombras tiemblan en lo profundo, los mares y cuanto en ellos mora. Amén, así es. Dice Job 26:5. Las sombras tiemblan en lo profundo. Ahora bien, decíamos nosotros que los traductores usan más de un término para describir a los residentes del Seol. Y estamos viendo de que acá los están describiendo, bueno, Job 26:5 los está describiendo como sombras. Dice que las sombras tiemblan en lo profundo. ¿Verdad? Lo está describiendo como sombras. La misma sombra, se imagina, tiemblan en lo profundo del Seol, a eso se refiere. Dice, los mares también, los mares. ¿Y cuántos en ellos moran? Todos los que moran en el Seol. ¿Por qué menciona los mares? A mí me llama la atención bastante. Porque dice la Biblia que el mar también entregará sus muertos. ¿Verdad? Todos los que moran en el mar entregará sus muertos. Y aquí dice los mares y cuántos en ellos moran. ¿Verdad? Es una manera de describir a los moradores o a los habitantes del infierno o del Seol que van para allá. Amén, hermanos. A mí me llamaba la atención, no sé dónde fue que vi que una persona le decía a otra, refiriéndose a algo parecido, le decía, bueno, le decía, entonces todas las aves de los mares estarán allí, le decía. Y entonces viene la otra persona y le responde y le dice, ¿cómo las aves de las mares? Le dice, peces no serán, le dice. Pues sabemos que los peces en el mar son millonadas las que hay, ¿verdad? Pero también así son las aves de los cielos también, millonadas también. Ya sean aves, podría decir aves de los cielos, o peces del mar. Pero en realidad se refiere acá a personas, hermano, a personas que van a parar al Seol. Y como decíamos, bendito sea Dios, que de allí el Señor nos ha librado a nosotros, ¿verdad? Y nosotros ya no vamos a ir a parar a ese lugar, gracias a Dios.
gracias al Señor Jesucristo. Amén. Por eso tenemos que estar agradecidos con Él. Vamos a hacer una oración, vamos a finalizar. Cerremos nuestros ojitos y démosle gracias a Dios. Padre, te damos gracias, bendito Dios, por todo lo bueno que tú has sido con nosotros. Queremos suplicarte, Padre Santo, a esta hora, que continúes bendiciendo nuestras vidas, bendito Dios. Llénanos de tu presencia cada día. Te suplicamos que por favor perdones todos nuestros pecados. Sabemos que tú ya nos has perdonado de nuestros pecados. Cuando tú pagaste, bendito Dios, por nuestros pecados con tu sangre preciosa, Señor Jesús. Pagaste por nuestros pecados presentes, nuestros pecados pasados y nuestros pecados futuros. Pero como nosotros sabemos, bendito Dios, y el Espíritu Santo nos redarguye y sentimos el deseo de suplicarte perdón. Por eso te pedimos que nos perdones, que nos limpies. Queremos estar limpios delante de tu presencia cada día, bendito Dios. Te suplicamos, bendito Dios, que pongas amor en nuestro corazón para nuestro prójimo también, bendito Padre. Te damos las gracias, bendito Dios, por nuestra familia, por nuestros hijos. Yo bendigo la vida de mis hijos, bendito Dios, a esta hora. Bendigo la vida de mi esposa también. Bendigo, bendito Dios, la vida de mi madrecita, la vida de mi suegra, bendito Dios, la madre de mi esposa allá en su casa, bendito Dios. Bendigo la vida de cada uno de ellos. Bendigo la vida de cada uno de los miembros de allá de la casa, de mi madre también, Padre Santo. En el nombre de Jesús. Bendigo la vida de mi hermana María Julia, Padre Santo de la Gloria. Bendigo la vida de mi hermana Marisela también. La vida de mi hermano Nemesio. De sus hijos, bendito Dios. Bendigo esa casa, Padre Santo. En el precioso nombre de tu Hijo amado, bendito Padre. Te pido por cada uno de tus hijos se encuentren, Padre Santo, donde se encuentren. Que tú los bendigas ahí donde están. Tú sabes quiénes son, bendito Dios, los que forman parte, bendito Padre, de tu gran familia. Bendígalos a cada uno, Padre, y a aquellos que no te conocen, bendito Dios, tráelos a tu presencia. En el precioso nombre de tu Hijo amado te lo pedimos y te damos las gracias a esta hora. Muchísimas gracias, Padre. Amén y amén. Gloria a Dios. Bendito Dios. Que Dios me les bendiga, hermanos.